Una vez que hayas visto esto, nunca más dudarás de la historia del Arca de Noé otra vez. Ron Wyatt, un explorador aficionado americano, por primera vez se obsesionó por encontrar la verdadera Arca de Noé cuando vio un reportaje en la revista Old in Life a sus 27 años, y el artículo decía: el Arca de Noé con un signo de interrogación. El gobierno turco había estado tomando fotografías aéreas cuando notaron este extraño objeto parecido a un barco, que había sido capturada accidentalmente. Pero ¿por qué Ronald Wyatt se emocionó tanto con una sola fotografía? Pues bueno, te diré por qué. En la Biblia, Génesis 8:4 nos dice: y reposó el arca en el mes séptimo de los 17 días del mes sobre el monte de Ararat. ¿Y dónde fue tomada esa fotografía con silueta de barco? Pues bien, esa fotografía fue tomada justo en las montañas del monte Ararat, tal cual. Así que Ron quiso inmediatamente viajar a Turquía para verificar por sí mismo si este era en verdad el Arca de Noé o no. Pero tenía responsabilidades, era un hombre casado y su esposa esperaba su tercer hijo. Entonces, lo que decidió hacer fue prometerse a sí mismo que un día él mismo viajaría a las montañas del monte Ararat para ver si este es realmente el más emocionante descubrimiento arqueológico que en el mundo se haya visto alguna vez. Pero eso no es todo. Ha habido muchos otros intentos de tratar de encontrar el Arca de Noé real, y algunos de ellos incluso han sido llamados fraudulentos. En el 2010, una expedición china partió hacia la montaña Ararat. Mientras investigaban por debajo de la tierra, ellos afirman que encontraron una gran estructura marítima, con madera en descomposición dentro, por lo que extrajeron un trozo de madera y lo llevaron a uno de sus laboratorios en Hong Kong e iniciaron pruebas de carbono para calcular la edad de la madera, y afirmaron que tenía 4.800 años, que es exactamente lo que esperaríamos ver si se alinearía con el relato bíblico. Pues bien, todo empieza a encajar. Sin embargo, empiezas a dudar cuando la organización encargada de esta investigación se negaba a decirle a la gente la ubicación donde está asentada el arca. Y no solo eso, no querían compartir un pedazo de madera para que otros arqueólogos, investigadores y expertos en el tema puedan hacer sus propios estudios independientes para ver si la datación por carbono realmente es correcta. Y también, cuando miras las fotos, la gente decía que la madera no tiene aspecto o parecido a madera de miles de años de antigüedad, más bien parecían pedazos de madera fresca. Sin embargo, para mí personalmente la evidencia se vuelve aún mucho más sorprendente e impresionante por el siguiente hallazgo. 17 años más tarde y a la edad de 44 años, Ron Wyatt finalmente cumplió la promesa que se hizo a él mismo. Volvió hacia Turquía y allí a caballo partió para hacer su viaje a la zona montañosa. Mientras estaba parado observando desde una colina, quedó impresionado. Él podía finalmente ver con sus propios ojos el objeto con una silueta semejante a la de un gran bote o embarcación marina, y no lo podía creer. Inclusive un niño que vea esa silueta podía saber que en algún momento eso fue un bote o un barco, y que no era una formación natural. Así que lo que primero hizo fue sacar su cámara y comenzó a documentar cada paso que él daba, porque lo que él necesitaba era reunir toda evidencia posible para presentar el caso a todo el mundo, para decir con exactitud que esta era realmente el Arca de Noé y continuar con las excavaciones. Más tarde, en esa misma noche, Ron recibió un invitado inesperado. Era su taxista, pero esta vez no había aparecido solo. Tenía más gente con él. Y mientras empezaron a hablar, era claro que estaban tratando de distraerlo, ya que Ron, al darse la vuelta, se percató de que estaban hurgando su equipaje. Así que los agarró del brazo y a empujones los echó de la habitación. Un par de horas más tarde, los hombres volvieron con más amigos y esta vez comenzaron a golpear la puerta queriendo tumbarla. Ron y su equipo tuvieron que pensar muy rápido. Cogieron sus sábanas y las ataron en una especie de cuerda y luego escaparon por la ventana huyendo en la oscuridad de la noche por su seguridad. Pero muy tristemente dejaron toda evidencia atrás, todas las fotos, videos, medidas, muestras de todo tipo. Pero este evento no conmocionó ni disuadió a Ron, ya que después de un año volvió para hacer un descubrimiento asombroso. Bueno, déjame explicarte. Una de las razones por la cual la gente no creía previamente en este descubrimiento es porque pensaban que la silueta del arca se veía o era demasiado grande, con 437 pies de largo o 133 metros de longitud. ¿Pero por qué? En la Biblia lo dice en Génesis 6:15:
le dice Dios a Noé, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud. Bien, entonces si convertimos 300 codos hebreos a pies, da una medida de 437 pies. Pero Ron recordó algo fundamental, algo crucial, sin precedente, ya que el autor del libro de Génesis fue Moisés. Y como sabemos, Moisés nació y fue educado en Egipto, consecuentemente aprendiendo a medir de una manera diferente a la hebrea. Entonces, si convertimos 300 codos egipcios en pies, ¿cuántos pies crees que da? Pues nos da 515 pies o 156 metros de longitud. Y en 1978, Ron White regresó al monte Ararat con una cinta métrica y procedió a tomar las medidas de la silueta. Y adivina cuánto midió. Exactamente, 515 pies. También encontró algo más, que sería fácil descartar como pura coincidencia. Él encontró piedras enormes con agujeros en la parte superior donde podrían haber atado cuerdas para ser usadas como anclas o como alguna forma de estabilización para un barco o alguna gran embarcación. Pero aún hay más. Lo siguiente que encontró Ron y su equipo llamó la atención de todo el mundo en ese entonces. Habían encontrado rocas con aleación de aluminio y también con hierro, que parecían arandelas e incluso incrustadas con clavos. A raíz de esto decidieron adquirir una serie de detectores de metales y cada vez que tenían una lectura ponían un marcador en el suelo, y cuando todos los puntos marcados fueron interlazados con cuerdas, vieron lo que habían trazado: una estructura organizada en forma de barco. Y de repente todos los equipos de filmación de todo el mundo acudieron en masa al área. Todos vinieron al este de Turquía, porque estaba claro que esto no era una formación natural, sino realmente el arca de Noé. Y de repente la gente empezó a tomar la Biblia un poco más en serio. Días después sucedió algo raro, algo terrible. Sucedió que Ron Wyatt y su equipo fueron secuestrados. Ron Wyatt había sido secuestrado en Turquía por un grupo separatista kurdo de aquel entonces. Sin embargo, con mucha suerte y luego de 5 largos días de odisea contra todo pronóstico, deshidratados con hipotermia y hambre, el movimiento kurdo los liberó y pudieron regresar con sus familias. A raíz de esto, el gobierno turco había decidido ahora que el sitio no era apto ni seguro para turistas y extranjeros, y todos los estudios geográficos que se habían hecho hasta ese punto tenían que cesar inmediatamente. Todo el arduo trabajo, años de investigaciones, inversión en equipos y hasta enfrentar la muerte fue en vano, y la gente nunca sabrá si realmente esa era el arca o simplemente un fallo geológico. Él se lamentó. Pero en el 2014 algo muy especial sucedió. 15 años después de que Ron Wyatt había fallecido, el gobierno turco concedió permiso a un grupo de arqueólogos para participar en este escaneo geofísico de vanguardia. Este escaneo podría penetrar 38 metros por debajo del suelo. Mientras se alistaban para el escaneo, entre ellos se cuestionaban: ¿qué tal si la silueta no es un barco, sino simplemente un flujo de lava petrificada? En otras palabras, una formación natural. El resto decía: pues bueno, hay solo una manera de averiguarlo, y si la simetría continúa de la misma manera por debajo de la tierra, estaremos seguros de que este es el arca de Noé de una vez por todas. Terminado el escaneo, quedaron sin palabras. Como pueden ver en la foto, la línea roja traza el nivel de la tierra, y más abajo la línea amarilla, la simetría o curvatura de la panza de la embarcación marítima. Es la cavidad, es la forma que confirma que en algún momento un barco quedó allí varado. Parte del mismo se pudrió y parte quedó petrificada con el pasar de los siglos. Así que Ron Wyatt, un hombre ordinario sin estudios de arqueología, ha hecho uno de los mejores descubrimientos de la historia del mundo. ¿Pero por qué? Porque a menudo es este el método que Dios utiliza. Por ejemplo, él usa un humilde pastor de ovejas, como David, para derrotar a Goliat. Usa la quijada de un asno para conquistar un ejército de 1000 hombres, y usó un carpintero para salvar al mundo entero.
En 1987, el gobierno turco decidió declarar ese lugar como